Buen día a todos ustedes que nos acompañan. Es un gusto poder saludarles y a la vez presentarles este primer programa de la serie Cultura y Deporte, vivencia de sus personajes. Programas donde pretendemos abordar, conocer, relatar, platicar y difundir todo lo que se encuentra alrededor de nuestros deportistas, de los que hacen deporte, de los que hicieron deporte, de los que en la cotidianidad de la cultura física nos han permitido como sociedad disfrutar de enormes momentos, de conocer otras cosas, de conocer otras culturas, y el enfoque que vamos a abordar es precisamente de conocer más a esas personas que han hecho posible que el deporte y la cultura sean una parte de identidad cultural en nuestra ciudad. En estas coincidencias abordaremos distintos temas y para hoy iniciamos con este programa de lujo. Nos acompañan el maestro Marco Antonio Orozco Suart, director general del Instituto Tutreco de Arte y Cultura. Bienvenido, maestro. Asimismo, el profesor Jaime Natarén Pimentel, director general del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido, maestro. Buen día. Y para iniciar, porque quienes nos están viendo desean entrar en materia sin ninguna duda, maestro Marco, ¿por qué cultura y deporte? ¿Dónde inician? ¿Dónde se dividen? ¿Cuáles son las coincidencias? Muy buen día a todos los que nos están viendo aquí en el Tuxtla Cultural, en la edición de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Tuxtla Cultural TV. Bienvenido, maestro Jaime Natarén, qué bueno tenerlo aquí en casa y sobre todo compartiendo esas grandes experiencias que va a haber sin duda en esta serie de programas que vamos a ejecutar. Y efectivamente, ¿no? Cultura y deporte van de la mano. Desde que la civilización inicia, son dos actividades fundamentales. Una es la actividad física para poder convivir, para poder desarrollarse, para poder subsistir, y la cultura para transmitir esos conocimientos que le permitieron al hombre antiguo pues ir sobreviviendo, reproduciéndose y llegar a ser grandes culturas, ¿no? Entonces, son dos actividades que desde un inicio han estado presentes. Han habido diferentes tendencias filosóficas en las cuales quieren dividir, incluso hasta decir, bueno, esto es deporte, esto es cultura, pero no, van de la mano, van unidas, y esa es la tendencia actual, ¿sí? El ajedrez, por ejemplo, es un arte, es un deporte, es una ciencia, conjuga muchas cosas, ¿no? Entonces, no podemos delimitar, digamos, lo que es la cultura y el deporte, tenemos que fusionar. Y esa es la visión que han adoptado muchos países ya en la actualidad, ¿no? Tener esa visión que deriva de la antigüedad clásica, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, las polis griegas estaban muy especializadas, unas en el arte de la guerra, como Esparta, por ejemplo, Atenas, en donde florece la democracia, pero todos confluían, ¿en dónde? En Olimpia, que era precisamente los Juegos Olímpicos, en donde había un momento de paz y todo para practicar el deporte. Pues bien, pero ahora en la actualidad se ha demostrado que en términos de convivencia social, de cohesión social, la cultura y el deporte son ejes fundamentales. Y la actual administración municipal le ha dado énfasis a esos dos aspectos porque genera una mejor sociedad, genera mejores ciudadanos y sobre todo en la juventud. Nosotros sabemos pues que los jóvenes tienen un potencial enorme, ¿no? Y una gran actividad, una gran energía que encuentran en la cultura y en el deporte una canalización natural que se puede explayar. Ese es el sentido de este programa, de poder confluir en esas dos visiones, y aquí lo que nos va a juntar también son los personajes, ¿no? Esos grandes personajes del deporte tuxtleco que nos van a compartir sus vivencias, sus crónicas, ¿no? Y que son personajes que le han dado mucho a la ciudad, a Tuxtla, han representado buena parte en esas generaciones y que a veces pues ahí están, no se les ha dado a conocer, no se les ha difundido todo eso que existía, ¿no? Entonces, esto es para conocer
dar a conocer a las nuevas generaciones toda esa gran vivencia que ellos tuvieron. Muchos recordarán las grandes anécdotas deportivas que había en Tuxtla, tanto en fútbol, en básquetbol, en varios deportes, ¿no? De eso se va a tratar este programa y esperemos que tenga mucha audiencia, que lo compartan, que vean con sus familiares y, en fin, esa es, digamos, la imagen fundamental, el objetivo fundamental de juntar esfuerzos entre el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y el Instituto del Deporte Tuxtleco, ¿no? Yo creo que vamos a tener buenos resultados, así lo esperamos. Claro que sí, maestro. Sin duda, un esfuerzo inédito. Y reforzando lo que usted decía de las épocas de las polis griegas, leyendo la enciclopedia navarra de la pelota, hacia 1300 existen registros de que alguien escribió precisamente, y lo recogió esa enciclopedia, de que Horacio y Platón jugaron a la pelota, jugaron una especie de frontón a mano. Y el santo patrono en España de la pelota del frontón a mano es San Francisco Javier. Cosas que a veces desconocíamos nosotros, pero es que es indudable un legado cultural de amplio impacto. Muy interesante, claro, como te decía, está inmerso, ¿no?, en toda nuestra cultura. Los deportes prehispánicos también son muy importantes, algunos todavía subsisten, como el juego de pelota, el maya, pero también en Sinaloa, ¿cómo se llama? Es un juego de pelota también. Hay una de palma también. De palma, exactamente, ¿no? De la cadera de los mayas, en Chincultique, precisamente aquí en Comitán, en esa zona, hay restos en una estela de que de ahí jugaban pelota maya. Y están los campos donde jugaban, ¿no? Y muchos arqueólogos también han dicho que sí existía la figura de la pelota, ¿sí? No tanto para transportar, o quién sabe, pero sí para deporte. Entonces han encontrado pelotas de piedra, independientemente de las de hule que usaban el cuero, y entonces hay un gran legado, pues, y una gran actividad que a veces se desconoce. Y ese es el objetivo de este programa, ¿no? Poder dar una visión integral y, desde luego, invitar a que los jóvenes y los adultos también estén inmersos en el mundo del arte y la cultura y el deporte. Jaime, al decir deporte, inmediatamente nuestra imagen, nuestros pensamientos se trasladan a estadios y a canchas, pero el deporte es mucho más que eso. El deporte es una conjunción de esfuerzos, trabajos que han propiciado arte en muchas disciplinas que se practican. El deporte como una actividad humana, Jaime. Gracias por la invitación y la verdad, gracias porque la cultura y el deporte van de la mano. Muchos pueblos en la antigüedad, y si vamos más allá en las circunstancias de China, Japón, el juego de pelota era muy diferente. También en las circunstancias, cómo se va relacionando y cómo se va haciendo, hablemos de una cultura de fútbol, ¿sí? Cómo en la Edad Media se jugaba el pueblo contra pueblo, no eran 11 contra 11, 7 contra 7, 5 contra 5, no, era contra pueblo y eran campos, o sea, se tenían que pasar ríos, se tenían que pasar ahora sí valles para que llegara la pelota le llamaban ellos una especie de cuero llena de trapos o llena a veces de circunstancias del mismo animal que tenían que trasladarlo y le ponían, en vez de porterías, se tenía que dejar, ¿no?, arriba de la piedra, por decir, de la iglesia, ¿sí? O se tenía que dejar al lado del puente. Pero esa era la meta, llegar. Pero para que llegaran unos a otros era muy difícil. Más que todo también llegó un momento de volverse muy agresivo, porque de una u otra manera el pueblo contra pueblo había gente de que pues se odiaba, ¿no? Y era la oportunidad de desquitarse.
y habían asesinatos. Entonces, en 1500, 1600, un rey dice: "Oye, hasta aquí, ya no", y se olvida, y ya empieza a funcionar otras circunstancias, ¿no? Pero lo que comentas, la sociedad, ¿no? Hasta dónde inmerse la situación deportiva ante la sociedad, cómo impacta. Es unas circunstancias no solamente de la cultura, habemos de disciplina, habemos de que ya empieza a acomodarse la situación de un entrenamiento cuando ya hay un árbitro, las primeras reglas, ¿sí? ¿Cómo es que se dan? Al momento de que hay un árbitro, entonces ya empiezan a darse las estrategias de juego, ¿no? Sí, entonces ahí es donde ya comparte el deporte otro aspecto en la situación disciplinaria, en las circunstancias de esfuerzos, de que se tiene que pensar cómo atacar y defender, ¿no? Pero la situación social en el deporte, no mal recuerdo, aquí los tres agarrábamos una pelota, nos lo poníamos en la mano, si era nuestra, si llegábamos, juego yo y cuántos más, ¿sí? Porque era mi pelota y el dueño de la pelota tenía que jugar a fuerza, y si no, ¿saben qué? Recojo mi pelota y ahí nos vemos, ¿no? A ver cómo le hacen para jugar. Pero salíamos a la calle, nuestros padres estaban sentados en la tarde, noche, viéndonos jugar porque se estaban refrescando o platicando con los vecinos, ¿no? Era muy, muy recreativo, era sacar el estrés de todo el día. Pues había escuela, había trabajo, había quehaceres en las circunstancias de nosotros chamacos, ¿sí? Teníamos el objetivo de estar conjuntamente con la familia haciendo el quehacer, y cuando todo eso terminaba, ahora sí, 5 o 6 de la tarde te salías a la calle y a jugar fútbol o a jugar matatena o el trompo, el yoyo, o sea, era un deporte, ¿sí? Tradicional, si llamemos así a juegos tradicionales, pero de una u otra forma la canica se hizo un deporte, porque había estrategias, había un entrenamiento, había ciertos espacios donde tenías que determinar reglas, ¿sí? Entonces no solamente termina ahí, termina también cómo se hace cultura. Y eso yo lo quiero preguntarle aquí al maestro Marco: ¿dónde termina la de tradición y dónde empieza la cultura? Para que nosotros también entendamos, y el público que está aquí presente, que nos está viendo, tengamos bien a definir dónde empieza la tradición, dónde termina la tradición y dónde empieza la cultura. Profe. Claro que sí, maestro. Mire, la tradición es parte de la cultura. En su concepción más amplia, la cultura es todo aquello que nos permite vivir, sobrevivir y transmitir nuestros conocimientos. Entonces, prácticamente todo es cultura. Arte sí ya es un aspecto más refinado, donde viene ya el concepto de estética y todo esto, ¿no? Pero todas las tradiciones son parte de la cultura, ¿no? Entonces, por eso es que las impulsamos y son muy importantes porque forman parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, una tradición, por ejemplo, que se pierde, pues estamos perdiendo parte de nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, lo que bien decía ahorita de los juegos y juguetes tradicionales, que también implicaban una actividad física, pues deporte, ¿no? Uno salía a la calle y con cualquier pelota uno ya armaba un partido, y jugaba una vez hasta descalzo en la tierra, ¿no? Y ya luego pavimentaron, ¿no? Y se caía uno, y todo esto iba formando un carácter, ¿no? Carácter de enfrentarse a la vida, enfrentarse a los retos, la disciplina que usted mencionaba muy bien, era muy formativo, ¿no? Ahora pues ya no es tan posible, digamos, que los niños salgan a jugar a la calle por el tráfico, por la inseguridad, por ciertas cosas, pero para eso están los campos, por eso el ayuntamiento ha precisamente rescatado, ¿no? Todos estos parques que tenemos, Cañahueca obviamente, Parque de Oriente, Joyumayo,
Tuxtlan. Hay 221 parques, ¿no? Entonces, en esos parques podemos hacer activación física, poder rescatar esas tradiciones, ¿no? Entonces, tradición es parte de la cultura. Entonces, porque luego se cree, y así muchos, que cultura es nada más el piano, el arpa, el violín, el baile. Eso es cultura occidental, ¿no? Es cultura europea, pero también nosotros tenemos nuestra propia cultura. La marimba es cultura, no es parte de nuestra cultura. El tambor y pito de los zoques también, ¿no? Entonces, la cultura debe ser concebida así en la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Que es parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. Entonces, esa es la concepción, cultura, una concepción amplia, pues, no una concepción refinada o restringida de lo que es la cultura. Pero volviendo a lo que usted mencionaba, yo recuerdo, viví en la Ciudad de México en la juventud y en los 80s habían surgido unas bandas muy temibles, ¿no? Jóvenes, los Panchitos sobre todo, jóvenes en la zona de Santa Fe, jóvenes que se juntaban y eran temibles porque pues, no tenían una educación, entonces, y no tenían temor pues a las leyes, eran temibles. Entonces a alguien se le ocurrió, el delegado de la, no sé qué, Universidad de Santa Fe, un partido de fútbol entre los Panchitos y la policía. Y ganaron los Panchitos. No sé si se dejaron ganar o si fue, pero eso conllevó una serie de establecer relaciones y ese odio que tenían hacia la autoridad de los policías se disipó, se hicieron amigos y empezó a bajar. Eso se replicó en varias delegaciones, ahora son alcaldías, ¿no? Y empezó a bajar el nivel. Y ahorita, por ejemplo, sí hay delincuencia, siempre va a haber, pero no hay esos fenómenos de pandillas que surgieron y eran temibles, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo, bueno, ¿qué están haciendo los árabes, ¿no? Por ejemplo, en Dubái y ahora el Emiratos, Estados Unidos, ahora también Arabia Saudita, están conjuntando deporte y cultura y lo están proyectando económicamente, o sea, para el turismo. Entonces, por ejemplo, va uno, carrera de camellos, ¿no? Entonces es la cultura la gastronomía, ¿no? El baile. Entonces todo esto lo están y les ha dado muy buenos resultados. Dubái, de ser un pueblo de pescadores, ahorita es una potencia mundial, ¿no? Y cada vez dependen menos del petróleo. Aquí cada vez dependen menos del petróleo, están transformando. Bueno, ya no se diga de Medellín, Colombia, ¿no? Que puede ser una ciudad la más peligrosa del mundo, pasó a ser ahorita una ciudad a nivel mundial. ¿Cómo? Con cultura, con deporte, con recreación, con educación. Esos fueron los factores fundamentales. Le llevó tiempo, sí, 20 años, pero ahorita son ciudades modelos, hasta andan impartiendo cursos en otras ciudades, ¿no? Bueno, aquí en Tuxtla ya se empezó, pero llevamos 2 años y pico, ¿no? Entonces, creo que si seguimos, si se le da continuidad a todos estos proyectos, pues vamos a lograr. Ya hay grandes, hay un movimiento cultural muy importante, un movimiento deportivo también muy importante que debe continuar. Entonces, yo creo que esto ya está dando resultados y lo va a seguir, ¿no? No es así, desde el punto de vista de deporte hemos visto una gran actividad y no del deporte que tradicionalmente se decía de los grandes equipos como los Jaguares, esto, que también es otra forma, ¿no? Pero aquí lo que se trata es que la población haga deporte, ¿no? En la pandemia, yo creo que eso es uno de los beneficios que nos dejó la pandemia, que se impulsó mucho el deporte y la cultura. A través de Tuxtla Cultural hemos llegado a millones de personas con los medios ahora digitales, ¿no? Y en deporte también, ¿no? Entonces, permitió la cultura y el deporte sobrellevar mejor la pandemia. Jaime, me gustaría preguntarle, vemos el deporte como un fenómeno sociológico, lo vemos como cuando las masas se aglutinan, cuando alguien se reúne para ver un partido, cuando alguien quiere ir a ver a algún equipo, algún personaje.
pero del deporte, digamos que podemos encontrar dos partes, la pasiva y la activa. ¿Qué impulsa a alguien a hacer deporte? Bien, el impulsar para hacer deporte, bueno, si hablamos la situación ahorita, lo clásico ahorita, hablar de pandemia, ¿no? Sí, nos impulsa el hacer deporte de conservación. No estamos hablando de deporte competitivo, deporte de conservación. Es que empezamos a ver que entre más fuerte físicamente estuvieras, también aumenta tu fuerza de todo tu sistema inmunológico. Entonces eso hizo que la gente se preocupara por empezar a hacer deporte, por empezar a activarse físicamente. Y amén a ello, en la primera oportunidad que nos da la pandemia, empezar a activarnos y llevarle por medio de los aparatos electrónicos a sus casas, la zumba, los deportes de preparación física. Entonces empieza toda la actividad física dentro de casa cuando no lo hacíamos. ¿Por qué? Por la situación del trabajo, porque teníamos que estar cuidando a los niños, porque teníamos que ir al mercado. Bueno, con la pandemia dejamos de hacer todo ello, ¿sí? Tanto papá, mamá e hijos se preocuparon porque el estrés era ya demasiado, ¿no? Entonces, por medio de la cultura y el deporte, empieza el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a darle herramientas para hacer deporte en casa. Y fue un éxito totalmente porque cuando empezamos a llevar la zumba por medio de Facebook, ¿sí? En la primera edición, a los 2 días teníamos 2,000–3,000 mil reproducciones, ¿no? Y empezamos, y después nos empezaron ya a ver en vivo, ya no esperar a ver qué es esto, ¿no? Ya la gente se conectaba y a la vez también era prácticamente 40 minutos, como si fuera una clase de zumba o en aquel entonces el aeróbic, pero ya era totalmente en vivo, ¿no? Y así empieza la gente a comentar y a decir, bueno, ya estoy en una posición pasiva, pero necesito algo más. Ya me comentaron que lo de la enfermedad, entre más fuerte esté, más la voy a resistir. Entonces, por ahí se empieza a preocupar la gente, ¿no? Entonces, la oportunidad también después que nos da el empezar a abrir los parques, empieza la gente con miedo, si tú quieres, pero empezó a llegar y cada vez más y cada vez más. Ya mirabas a otro tipo de personas, no a las mismas que las mirabas constantemente, ¿no? Si en el parque, hablemos Cañahueca, hablemos Parque del Oriente, hablemos Fundamax, llegaban, no sé, 100 gentes, ¿no? Ahorita llegan 300, se abarrota. ¿Pero por qué? La gente ya se está preocupando por sí sola y eso se vuelve partemente cultural, se vuelve tradicional y se vuelve el hacer una activación te vuelvo a repetir, una activación de promoverme a mí mismo, ¿sí? La cultura para que yo esté bien el día del mañana. Entonces esto nos da el margen de que el Instituto del Deporte Tuxtleco, conjuntamente con el Instituto del Deporte y Cultura, abrir este espacio para que la gente se dé cuenta que en la cultura y el deporte unificado, ¿sí? Acarrea más gente, acarrea más estándares para que la gente salga a hacer deporte. Y gracias a Dios, con todo lo que se está dando en el aspecto de la salud, que ya nos vacunaron desde hace 3–4 meses atrás, bueno, ya la gente ya no tiene tanto miedo, ¿no? Y ya empezaron a salir y ya se empezaron a hacer todas las situaciones de deportes, pero nos conlleva a que tengamos que activarnos físicamente, culturalmente, ya no
por medio de una estrategia, ya no por medio de una disciplina, ya no por medio de que lo tengo que hacer porque tengo que hacer una situación competitiva. No, ya se está volviendo cultural. Excelente, maestro Jaime. Aprovecho este espacio y saludo muy gratamente a las personas que nos ven y los invitamos a que nos continúen siguiendo en la página de Facebook Tuxtla Cultural y también por el canal de YouTube Tuxtla Cultural TV. Este es un esfuerzo institucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y queremos que nos sigan. Asimismo, los invitamos a todos los que nos ven, que nos escriban, que nos digan de qué colonia, barrio, municipio, país o estado, desde dónde nos están viendo. Queremos comunicarnos con ustedes a través de este medio. Aprovechemos estas plataformas digitales para estar en comunicación. Sabemos que por ahí también hay personajes y hay deportes que merecen ser mencionados. Y eso es lo que queremos incidir a través de esta serie de programas, en que conozcamos más desde la cotidianidad, desde la vida diaria, quiénes han sido nuestros deportistas, qué juegan, cómo ha incidido en la transformación de nuestra ciudad, cómo era antes, cómo es ahora. Y para ello, maestro Marco Antonio, algo muy importante en este espacio, hablamos de cohesión social. ¿Cómo incide el deporte o cómo será una herramienta valiosa en ese contexto de acceder a una convivencia social armónica, a tener una mejor salud? ¿Cómo funciona? Claro que sí, estando sano, estando activos físicamente, pues la actitud cambia, ¿no? Y sobre todo que te forja el carácter para la competencia, para poder sobrevivir, para respetar reglas, para poder relacionarse con los demás, para poder desfogar esa gran energía, y es una actitud positiva hacia la sociedad. Creo que eso es lo que debemos de fomentar, ¿no? Porque pues cuando haces deporte realmente convives con la gente, estás en competencia, pero competencia legal, digamos, con ciertas reglas, y te permite cohesionar más a los grupos sociales, ¿no? En cambio, la cuestión delictiva siempre más es hacia el individualismo, hacia el reto de infringir las reglas, el reto de agredir a las demás personas. Hace unos días estuvo con nosotros Rigoberta Menchú en un programa de los 500 años de resistencia indígena, y ella decía, el amar a la vida es muy importante, porque quien no ama a la vida no ama a los demás, y entonces agrede a los demás. Entonces es fundamental el hacer deporte y hacer cultura, son fundamentales para poder ser mejores ciudadanos, como decíamos, ¿no? Pero ahora yo quiero preguntarle aquí al profesor, yo hice mucho deporte, básquetbol, fútbol, tenis, fui el primero en hacer tenis en Villaflores, y después uno va perdiendo esa habilidad, y ahora con el actual ayuntamiento, que ha fomentado mucho la activación física, ya lo estamos haciendo nuevamente. Y una experiencia que quiero transmitirles, y quiero ver si no me deja mentir aquí el profesor, es que lleva aproximadamente un mes para poder convertir en un hábito. Es como la lectura es un hábito. Si uno lo está practicando, ¿verdad? Diariamente en un mes, ya se volvió el hábito. Entonces la activación física también, si uno lo está practicando constantemente, llega el mes que ya hasta te hace falta hacer ese ejercicio. O cómo es ese proceso, para hablar, sobre todo con cada domingo que llegamos al circuito deportivo, que está allá en el Parque Tuxtlán, Parque de Oriente, pues hay mucha activación, ¿no? Sí, el circuito deportivo y recreativo Tuxtlán está inmerso a un lado de lo que es el Parque del Oriente y el Parque de la Mujer Soldado. Estamos hablando que es todo lo que es la calzada del artículo 123. Y ahí, bueno, encontramos de todo, porque es promover el deporte, ¿no? Y promover el deporte no solamente es sacarlo a la vista, ¿no? Es invitar a la sociedad, es de que la sociedad vaya, no solamente la vea. Y como tú dices, ¿no? Para que en su momento se me vuelva una constante para hacer deporte,
necesito empezarlo a realizar. Cómo el cuerpo va asumiendo su propia responsabilidad para que también se vaya haciendo una monotonía el hacer deporte. Son sustancias químicas que en su momento, que cuando ya tienes varios días de hacerlo constantemente, repetidamente, el cuerpo lo va asimilando y te va aumentando en la situación de oxigenación, que es lo que te hace que vayas cada vez más aumentando la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, y lo muy así frenéticamente es la disciplina. Porque si no tienes disciplina, lo puedes hacer 3, 4 días y después te avientas 2 en la cama, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y ahí se acabó el asunto, ¿no? Ahí ya terminó, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo, para hacerse flojo, necesitas un solo día, pero para hacerlo activo necesitas, como tú dices, mínimo un mes, ¿sí? Pero ya, si logras constantemente estar un mes en actividad, el cuerpo te dice el horario, la cantidad de tiempo y el esfuerzo que le vas a poner. ¿Por qué? Porque solito te saca de la cama, ¿sí? Solito te despierta, te dice, órale, vámonos, ¿sí? A hacer activación física. Y eso es prácticamente cuando ya llegas a la culminación de que el cuerpo ya está en su momento estable para poder incrementar cada vez más tu rendimiento, tu fuerza, tu velocidad y tu flexibilidad. Pero es muy bonito. ¿Por qué? Porque sabemos todos que tenemos, todas esas habilidades naturales son desarrolladas, y entre más esfuerces al cuerpo, más oportunidades te da. No es como la máquina que hizo el hombre, ¿no? Entre más la uses se desgasta, no. Aquí el cuerpo, entre más la uses, más rendimiento va a tener porque se va desarrollando, ¿no? Claro, como todo, ¿no? Tiene la curva. Llega a una edad que en su momento vienes en decadencia, pero si sigues con tu actividad, tu decadencia en vez de dilatar 20 años va a dilatar 50, ¿sí? Entonces es ahí cuando tú dices si vale o no vale la pena, la calidad de vida que te va a dar el hacer un esfuerzo físico extra cada vez, cada día. Por eso es muy importante el hacer deporte, ¿no? La calidad de vida. Ese tema vemos que ha resultado más apasionante de lo que pensamos en un principio, y eso es bueno, es muy agradable porque hay muchas cosas que decir. Yo creo, maestro Jaime, que debemos abundar más todavía de este tipo de enfoques entre la vida, lo académico, las investigaciones, la historia. Hay mucho por decir todavía. Es muy amplio, ¿no? Ahorita salieron varios temas que bueno, a pesar de que el programa se va a dedicar a las vivencias, pero salió aquí la cuestión de la historia, del deporte, cuestión de cohesión social, de turismo, de economía, de medicina deportiva, de actividades. O sea, es tan amplio que podemos seguirlo, ¿no? Hacer muchos programas en torno, y cada uno es específico, el aspecto psicológico también. O sea, es muy amplio la cuestión deportiva, no es solamente la activación física, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no hablamos un poquito ya para ir cerrando el programa, lo de los invitados? ¿Qué invitados ya se tienen contemplados, ¿no? Y que obviamente pueden ser más, ¿no? Pero ya hay algunos que se han programado, ¿verdad, profesor? Efectivamente, en este abordaje que pretendemos conocer un poco más de nuestro querido Tuxtla, vamos a abordar en el siguiente programa el deporte en Tuxtla, sus inicios, sus precursores. Desde luego tenemos que entrar a la época del glorioso Icach, tienen que tocar los 70s. En los 70s precisamente otro de los temas que vamos a tratar es el auditorio municipal, el básquetbol, el varonil, el femenil, las pasiones, aquellos grandes encuentros, los llenos del auditorio, por gente que le tocó vivir en esa gran época. Y cómo va cambiando la estructura también del auditorio, ¿no? Claro. Sí, de ser una sola cancha con un graderío
hacer una cancha cerrada, o sea, donde te da más cuestiones para hacer más el deporte. Efectivamente, también abordaremos un deporte que no era muy común en esa época, pero que surgió de una manera increíble y subyugó, se puede decir, a otros deportes, el voleibol, en los 70s en la preparatoria del ICACH. Fue un fenómeno muy sui generis en Tuxtla Gutiérrez y nos lo van a relatar quienes lo vivieron. También vamos a abordar aquellos grandes personajes que nos hicieron vivir grandes emociones a través del boxeo, en la Arena Coliseo, en la Plaza de Toros San Roque, en distintos lugares, en aquellas pequeñas arenitas de Terán, y aquí van a estar los personajes. Nos van a visitar ahí uno de lo que poca gente conoce porque él se retiró muy joven, el menor de los Anaya, Celedonio Anaya, y ahí hablamos de Romeo, hablamos de Raúl el Gallito del Rin y Celedonio, una dinastía que dio mucho lustre a nuestro boxeo tuxtleco, y también van a estar acá Ulises Valdés, su hermano, el promotor del boxeo en Terán. ¿Por qué Terán? Porque en esa época Terán no estaba como está hoy, entonces ellos nos van a relatar la historia. Y era un municipio. Así es, era municipio. Entonces hay una serie de historias e historietas, de vivencias, personajes que necesitamos conocer, y precisamente para eso van a ser los subsiguientes programas. Esto es lo que tenemos ya ahorita programado, adelantado, pero que sin duda alguna se va a enriquecer muchísimo más. Pues aquí los esperamos a todos. Esto es grandioso, hablar del deporte y la cultura de nuestro Tuxtla querido. Es fabuloso, porque aquellos que de una u otra manera vivimos en el deporte, supimos de sus cambios sociales, económicos, culturales dentro del deporte, estamos inmersos en ello. Y Tuxtla es grandioso, porque aparte de ser capital, aparte de ser la cuna de ciertos deportes en Chiapas, bueno, también tiene mucha historia en la cultura. Maestro, ¿algún comentario final? Y sobre todo lo que nos espera en los siguientes conversatorios. Estén pendientes, ¿no?, de la programación. Va a ser un programa semanal, ya hay algunos programados, pero se pueden incluir incluso también jóvenes, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es que estén pendientes de la programación semanal de estos programas, que lo compartan, que inviten a sus familias a verlo y que nos hagan sugerencias, ¿no? Sugerencias a través de aquí de los comentarios, nos pueden escribir, pueden sugerir algunos aspectos y poder tener muchos programas, ¿no? Vamos a hablar del Salón de la Fama, vamos a hablar de circuito deportivo, tal vez hacer un programa en vivo allá. Hay amplias posibilidades, ¿no?, de poder expresar todas esas vivencias tan importantes y que nos han permitido ahora con la pandemia ver esa gran importancia que tiene el deporte y la cultura para la sociedad. Creo que eso es lo fundamental, que Tuxtla sea cada vez más cultural y más deportiva, ¿no? Muchas gracias, maestro, gracias, Jaime. Los invitamos a seguir en los siguientes programas de cultura y deporte, las vivencias de sus personajes. Su anfitrión, soy José Noé Aragón y espero poder tener el gusto de llegar a ustedes en nuestro próximo programa.